Bienvenidos a Mares Mexicanos. Les doy un cordial saludo y hoy charlaremos con la maestra en ciencias Fallon Denoy Ventura Domínguez del Instituto Politécnico Nacional. Espero que disfruten de esta charla. En este artículo titulado Biomasa y estructura de la comunidad de eufausios y misidáceos en relación con eventos anómalos cálidos durante la serie de tiempo semanal 2014-2017 en el Parque Nacional Cabo Pulmo, México. El Parque Nacional Cabo Pulmo es uno de los mejores ejemplos en México de conservación de hábitats costeros. Aquí habita una diversa y alta biomasa de organismos. Muchos de ellos se alimentan en plancton. Hoy, la maestra en ciencia Fallon Ventura Domínguez nos va a platicar de dos grupos, los eufausios y misidáceos, cómo forman grandes agregaciones, enjambres y cardúmenes que son alimento de muchos organismos de este parque. Así que acompáñanos a esta charla. Bienvenida, Fallon, a este espacio de Resiliencia del Golfo de California. Hola, muchas gracias. Buenos días. Según entiendo, trabajaste con eufausidos y misidáceos en una serie de tiempo en Cabo Pulmo. ¿Nos quieres platicar qué son los eufausidos y misidáceos? Bueno, estos dos son dos diferentes órdenes de crustáceos. Tienen alguna que otra diferencia en la morfología más que nada, pero estos se caracterizan y son relevantes ecológicamente porque forman grandes y densas agregaciones en las que como son de semejante fase de vida, es decir, todos larvas, todos adultos, cuando hacen migraciones verticales, transportan, digamos, toda esa biomasa en toda la columna de agua, por lo que son relevantes en ciclos biogeoquímicos y el flujo de la energía del carbono en este arrecife, el arrecife de Cabo Pulmo. ¿Existen diferencias entre ellos? O sea, según entiendo son como camaroncitos, pequeños camaroncitos, pero ¿qué diferencia hay entre ellos? Pues ambos son dos órdenes de crustáceos. Son muy similares desde lejos, o sea, forman grandes agregaciones, son como camaroncitos, pero los eufausidos son más oceánicos, hay algunas especies meríticas también, y los misidáceos generalmente son demersales, es decir, viven muy al fondo o pasan gran parte de su vida al fondo, aunque también realizan las migraciones verticales. ¿Y qué organismos se comen esas agregaciones o grandes densidades de eufausios y misidáceos? Pues desde ballenas, hay unos videos muy interesantes de ballenas azules comiendo agregaciones grandes de krill, que son los eufausidos, móbulas, peces, digamos que hay muchos organismos en el arrecife que dependen de estas grandes agregaciones. ¿Y por qué decidieron hacer esta serie de tiempo en Cabo Pulmo? O sea, platícanos un poco de esa zona, ¿no? Bueno, como contexto, Cabo Pulmo es el arrecife más al norte, en el Pacífico Este al menos, y es considerado todo un caso relevante de éxito ecológicamente, ya que desde su protección como área marina protegida, no recuerdo el año, pero fue como en 1990 y tantos, se recuperó casi más del 460% en términos de biomasa, es decir, con la protección, regulación de la pesca, todo esto hizo que el arrecife recuperara en términos de biomasa al menos toda su riqueza. Y con esta protección lo único que quedaba era pues la variabilidad ambiental natural, ya que como está en una zona de transición, digamos, entre lo subtropical y tropical, está muy expuesta ante fenómenos como el Niño, el fenómeno ENSO, en sus dos fases, el Niño y la Niña, o las ondas de calor marinas, que recientemente se están haciendo más frecuentes y más intensas. Y en esta serie de tiempo, que si bien entiendo lo hiciste semanalmente del 2014 al 2017, ¿cuántas especies de eufausios y misidáceos te encontraste? O sea, ¿cuántas viven en Cabo Pulmo?
En Cabo Pulmo encontramos de eufausidos, me parece que 13, pero la mayoría, como es un periodo del 2014 al 2017, en el que hubo una onda de calor marina muy famosa conocida como el Blob, y el fenómeno del ENSO muy intenso del 2015 al 2016. En este periodo de 4 años encontramos 3 especies tropicales, principalmente de eufausidos, y solo una especie, el 99% de las muestras tenían una especie de misidáceo que se cree que es residente de ahí, de la parte nerítica de Cabo Pulmo, que se llama Mysidium rickettsii. Entonces, esta especie forma densas agregaciones cercana a la costa y es como también de origen tropical, igual que las otras especies de eufausidos. Encontramos una que otra especie de eufausido subtropical o de aguas más frías, relativamente más frías, como Nyctiphane simplex, que es característica de las zonas más subtropicales de la región del Golfo de California, pero curiosamente esta disminuía su población justo en el 2015, 16, y en los dos extremos, donde casi no estaban tan intensas las anomalías de temperatura y todas las demás variables que medimos, incrementaba su población, o sea, es decir, mucha población, y justo cuando viene el fenómeno intenso, con la mancha, disminuyó. Y las demás especies tropicales pues incrementaron su población. El niño de alguna manera pues benefició a unas especies y afectó a otras, pues. Pero en general, digamos que el niño en Cabo Pulmo puede considerarse como un evento que afecta a las especies de peces o depredadores de eufausios y misidáceos. ¿Qué crees? No realmente, al menos no en términos de biomasa, porque lo que encontramos en esta investigación fue precisamente que las comunidades de eufausidos y misidáceos en Cabo Pulmo mantienen una comunidad predominantemente tropical oceánica, bajo presencia de estas anomalías. Entonces, a pesar de dominar estas especies tropicales oceánicas, que se creería que son menos ricas en ácidos grasos o comúnmente se conoce que las especies tropicales son más chiquitas, menos ricas en nutrientes, menos carbono para el ecosistema, en comparación a las especies pues, de los polos subárticas o de aguas más frías, que son más gorditas. Entonces, lo que encontramos fue que dominó una especie, en cuanto a eufausidos, dominó Eufausia distinguenda, me parece, una especie oceánica, pero al incrementar en abundancia durante estos dos fenómenos, tuvo mayor aporte de biomasa que en situaciones o condiciones más normales o de menos intensas anomalías, donde domina Nyctiphane simplex. Cuando dominó esta, en términos de abundancia, incrementó la biomasa en el arrecife. Y en cuestión de misidáceos, me parece que también, como son más tropicales, incrementó su biomasa durante estas anomalías oceanográficas. ¿Sí? Entonces es un ecosistema, digamos, resiliente, muy resiliente en futuros escenarios de cambio climático. Bueno, eso parece ser buenas noticias, ¿no? O sea, que una de las regiones, áreas naturales protegidas esté en una localidad donde eventos de calentamiento pues, no parecen tener un cambio fuerte, al menos en plancton. Y entonces, de alguna manera trabajaste con abundancia, riqueza y biomasa. ¿Por qué seleccionaron esas variables, o sea, dentro de la población de eufausios y misidáceos? ¿Te dan diferente información? Sí, estudiar cualquiera de estos tres conceptos por separado no aporta gran información porque, por ejemplo, si tienes en un lugar 5 especies y en otro 20, pero las 5 son gorditas, grandes y ricas en carbono,
y las otras 20 son, no sé, muy delgaditas, chiquitas. Aunque tengas mucha abundancia de estas 20, no van a compararse con una gran abundancia o regular abundancia de estas grandotas. Entonces, en términos ecológicos, la biomasa es como la moneda de cambio. Lo que realmente importa es el carbono que se traspasa a los demás niveles tróficos de la cadena. ¿Y cómo es que ustedes detectaron los cambios climáticos pues, durante esos 4 años? Medimos desde nivel promedio del mar, temperatura superficial del mar, concentración de clorofila, la dirección y velocidad de corrientes, de los vientos, la productividad primaria. Y de todas estas variables, me parece que las más importantes fueron la dirección y velocidad de las corrientes, la temperatura superficial del mar, el índice que utilizamos, el MEI, para evaluar al niño, productividad primaria. Todas estas fueron las que determinaron, por medio de diferentes análisis, que estaban relacionadas con cómo disminuía o aumentaba la abundancia o presencia de ciertas especies tropicales o subtropicales, y por eso pudimos llegar a estas conclusiones. ¿Cómo crees que esto ayuda, digamos, este conocimiento ayuda a las personas de Cabo Pulmo, pues, o sea, que están protegiendo, pues, esa área natural protegida? Yo pienso que deberían utilizarlo para seguir implementando esta prohibición o regulación, mejor dicho, de la pesca como se ha mantenido, porque ha mostrado resultados de más del 460% en el incremento de la biomasa desde su protección. Pero deberían enfocarse ahora, ya que esa parte antropogénica, digamos, está regulada o controlada por los cambios climáticos, ya sea antropogénico, o utilizar precisamente este tipo de variabilidad natural para proyecciones de cambio climático futuras, ya donde va a ser antropogénico y va a ser quizá a una mayor escala, pero con estos periodos de variabilidad natural que nos ofrece la oportunidad de medir qué es lo que pasaría, podríamos realizar más estudios, series de tiempo, principalmente, porque series de tiempo de alta frecuencia, es decir, de periodos cortos, semanales o de ciertos días, permiten realizar como estudios donde puedas ver el promedio, y un promedio exacto, porque a mayor cantidad de muestras, más exacto va a ser ese promedio con el que podamos realizar decisiones ante cambio climático u otras cosas. Tengo mucha curiosidad en preguntarte cómo en áreas naturales protegidas como Cabo Pulmo normalmente se evalúa la riqueza, abundancia de especies grandes, ¿no? O sea, bucean, ven los peces, ven los crustáceos, los invertebrados, a veces los grandes peces como tiburón ballena, manta, inclusive ballena, pero se obvia un poquito los organismos pequeños, ¿no? El zooplancton. ¿Y qué función tiene el zooplancton en un área natural protegida, a pesar de que los humanos no lo pescamos o no hacemos, digamos, un uso directo del plancton? ¿Qué servicios ofrece el plancton para una área natural protegida? Por sus migraciones verticales y porque son los que primero pasan como eslabón el carbono obtenido del fitoplancton. Son así los primeritos en pasar todo ese carbono para arriba, para todos los demás eslabones. Son muy importantes con el flujo de la energía, y a pesar de que no se consideran indicador de la complejidad de la trama o cosas así. Yo creo que es algo que hay que ir implementando en los monitoreos y en áreas naturales protegidas, porque al final
el zooplancton es la base de la trama alimentaria, ¿no? O sea, todo lo que se protege, de alguna manera toda su energía viene del zooplancton. Y fíjate que te conozco ya de largo tiempo, me acuerdo que en tu licenciatura trabajaste con lobos de Guadalupe. Y ahorita, pues te doy la buena noticia de que tal vez quieres dedicarte también a cambio climático en otros temas. Ahora ya es directo hacia la oceanografía. Empecé como por el depredador, pero me di cuenta que son los últimos a los que les llega todo lo que pasa ante una anomalía, ¿no? Y ahorita con la noticia de que las ondas de calor marinas también ocurren debajo de la columna de agua, salió un artículo en Nature, me llamó más la atención aún todo estos cambios oceanográficos o de cambio climático. Siento que podrían ayudar mucho a proyectar lo que puede pasar en algunos escenarios futuros. Sí. Claro, o sea, en realidad los científicos nos estamos dando cuenta que lo poco que conocemos del clima, ¿no? O sea, porque lo de la onda marina de calor del 2014, pues agarró de sorpresa a todos los científicos, ¿no? Y eso trajo cambios. Inclusive se pudo detectar en el Golfo de California un calentamiento antes del Niño del 2015, ¿no? Entonces es obvio que tenemos mucho que aprender y seguramente tú irás por la línea de investigar más el cambio climático en el noroeste de México. Bien, pues entonces estamos finalizando esta conversación. Muchas gracias, Fallon, por compartir tu investigación que publicaron Gracias a ustedes. En Resiliencia. Felicidades y mucho éxito en el futuro. Muchas gracias, un placer.